bendecida semana ayudados por el Señor. Hoy, después de una breve pausa, continuamos hoy avanzando en nuestra serie expositiva en la primera carta a los Corintios. Y como hemos visto desde el principio, esta no es una carta cómoda, pero sí necesaria para nuestras vidas. Así que es muy importante, mis hermanos, que podamos recordar todas estas cosas, todos estos temas, porque en ellos se tocan situaciones que hemos vivido o podemos llegar a vivir. No hay que ser inocentes, sabiendo que la palabra misma nos dice que no hay nada nuevo debajo del sol. Pero que enseñados por medio de la palabra podemos abordarlos con la sabiduría que solamente proviene del Señor. Así que es importante que podamos volver a repasar nuevamente todo lo que la palabra nos dice, porque una y otra vez siempre esta será útil. Y como decía bien la canción, aunque a veces no nos parece, son palabras de vida. Y las palabras de vida matan aquello que no debe estar para avivar aquello que sí debe. Así que es muy importante eso. En los capítulos del 1 al 4, el apóstol Pablo confrontó las divisiones, confrontó el orgullo, confrontó la falsa sabiduría que había desplazado la centralidad de la cruz. Ahora, a partir del capítulo 5, abordó un problema tan común en el día de hoy, y es la falta de disciplina en la iglesia. Por ello, en este segmento que abarcan los capítulos 5 y 6, él va a tratar tres problemas principales. El primero lo vimos en el capítulo 5, cuando Pablo trata la tolerancia de un pecado escandaloso dentro de la congregación, en el que uno de los que era parte de la congregación estaba cometiendo fornicación con la mujer de su padre. Ahora, al llegar al capítulo 6, Pablo aborda otro síntoma de la misma enfermedad espiritual, y es que había creyentes llevando a otros creyentes a los tribunales civiles para resolver sus conflictos. Sin embargo, es importante entender algo desde el inicio. El problema no es meramente legal, el problema es espiritual. No es simplemente un asunto jurídico, es teológico. No se trata solo de demandas en tribunales, se trata de una iglesia que había olvidado quién es, cuál es su destino y qué reino es al cual pertenece. Lo que Pablo corrige aquí no es solo un comportamiento imprudente, sino una identidad mal entendida. La iglesia en Corinto estaba siendo moldeada por la cultura, estaba siendo trastocada por la cultura en la cual se encontraba y no transformada por el Evangelio. Pensaba como el mundo, reaccionaba como el mundo y resolvía los conflictos como el mundo. Quisiera decir que cualquier parecido a la realidad es mera coincidencia, pero lamentablemente no es así. Es la misma situación que vive la iglesia del siglo XXI. Muchas iglesias hoy día piensan como el mundo, reaccionan como el mundo y resuelven sus conflictos como el mundo. Lo que se ve hoy con más frecuencia es lo que pasaba en Corinto. Y eso revela una eclesiología débil y una escatología olvidada. Los corintios habían perdido de vista su identidad presente en Cristo, su destino futuro con Él y la naturaleza santa del reino al cual habían sido llamados. Es por eso que el énfasis que siempre les hago, mis hermanos, es al estudio de la palabra, una y otra vez. Y pronto será voluntad del Señor, iniciaremos unos estudios sistemáticos que, si los guardamos en nuestro corazón, nos ayudarán a evitar caer en esos problemas que claramente no son exclusivos del siglo I. Así que oro al Señor para que todo lo que pueda darles sea guardado en sus corazones para ser hacedores. Pues como en Corinto podemos tener doctrina correcta y sin embargo manejar nuestros conflictos con criterios carnales. Podemos afirmar que pertenecemos al reino de Dios y al mismo tiempo actuar como si este mundo fuera nuestro tribunal final. Por eso, antes de leer el pasaje, debemos hacernos una pregunta necesaria. En el pasado, ante situaciones conflictivas, ¿hemos reaccionado como hijos de Dios o como cualquier persona que no conoce el Evangelio?
¿Estamos hoy preparados para lidiar con conflictos y relaciones difíciles a la luz de nuestra identidad en Cristo? Para ver lo que el Señor nos quiere enseñar esta mañana, les invito a que vayamos juntos a la Primera de Corintios, capítulo 6, versículos del 1 al 11. Dice así la palabra del Señor. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois dignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Porque no sufrís más bien el agravio, porque no sufrís más bien el ser defraudados. Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. He titulado el mensaje de esta mañana, Litigios en la Iglesia. Como les dije anteriormente, el pasaje en el que estaremos hoy es parte de un tema general de la disciplina en la iglesia, el cual inició en el capítulo 5, y en este capítulo 6 se señalan otros ejemplos evidentes de una vida inconsistente con el Evangelio, los cuales tienen su raíz en la postura permisiva de los corintios frente al pecado. En lugar de recurrir a jueces no salvos para resolver sus conflictos internos, deberían haber sido ellos quienes ejercieran la disciplina en la iglesia. Es por ello que en este pasaje Pablo señala la vergüenza que cae sobre la iglesia, debido a que los creyentes se estaban demandando mutuamente, lo cual era otra evidencia del mal funcionamiento de la iglesia de Corintio, indicando una vez más la falta de verdadera sabiduría. Teniendo en mente este contexto, veremos a través de este pasaje algunas cosas para recordar que nuestra identidad presente y nuestro destino futuro en Cristo deben transformar la manera en que enfrentamos conflictos, entendemos la justicia y vivimos como iglesia. Porque el Evangelio que nos salvó no solo nos dio un nuevo estatus delante de Dios, sino también una nueva manera de vivir delante del mundo y delante de nuestros hermanos. Así que lo primero que veremos en este pasaje es, número 1, una identidad olvidada. Una identidad olvidada. Eso lo veremos en los versículos del 1 al 6. Al acercarnos a estos primeros 6 versículos, nos encontramos con una de las reprensiones más agudas y teológicamente densas de todo el Nuevo Testamento. Pablo abre el pasaje con una nota de indignación al preguntar: ¿osa alguno de vosotros, teniendo algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Note bien que la palabra que se usa para abrir la pregunta retórica es osa. En el original esta expresión implica una audacia temeraria, una osadía que raya en la irreverencia. Pablo está asombrado al ver que en Corintio, una ciudad romana notoriamente litigiosa, problemática, donde el tribunal público o el vema era un espectáculo social de poder y retórica, los creyentes estaban adoptando el mismo patrón del mundo.
Lo que era culturalmente normal en Corinto se había vuelto normativamente cristiano para ellos. Y eso, hermanos, es una tragedia que todavía acecha a la iglesia de hoy. La iglesia se comporta cada vez más como la cultura. Y ojo, no estoy hablando de formas o gustos. El pasaje habla de la normalización de seguir patrones carnales para solventar situaciones que por ser cristianos deben agotar las instancias corpóreas de la disciplina eclesial sin suprimir las consecuencias. En otras palabras, o en palabras cotidianas, el problema era que cualquier situación que se presentaba dentro de la iglesia y que podía resolverse bíblicamente, lo llevaban al impío para que les diera la razón. Por ello Pablo identifica a los jueces seculares como injustos. Y la palabra adoquín, a lo cual se refiere, no se refiere necesariamente a que fueran hombres corruptos en sus sentencias civiles, sino a su condición espiritual. Eran hombres no justificados delante de Dios. Por otra parte, llama a la iglesia a los santos, la comunidad redimida y apartada, haciendo un contraste intencional para llevarlos a la argumentación de su mensaje. Por ello Pablo, en esta sección en cuestión, inicia sus preguntas retóricas de la misma manera. En el versículo 2 inicia: ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Versículo 3: ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Versículo 9: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Esta fórmula repetitiva en sus preguntas no revela una falta de información por parte de la iglesia, pues los corintios tenían doctrina, pero sufrían de una profunda incoherencia práctica. Habían olvidado su identidad porque habían olvidado su destino. Ellos tenían el conocimiento, pero no lo estaban aplicando. Y eso, mis hermanos, es algo muy peligroso, porque es uno de los peligros más sutiles en una iglesia. Saber mucho, llamarse bíblica, pero vivir poco de lo que sabe. Hablar de gracia, pero ser legalista. Hablar de libertad, pero volverse libertino. Hermano, Pablo no está apelando simplemente a la ética. Él está apelando a la escatología, al porvenir de la iglesia. Dice en los versículos 2 y 3: ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Aquí Pablo está conectando esta realidad con la profecía de Daniel 7:22, donde se anticipa en que el juicio sería dado a los santos del Altísimo en la segunda venida de Cristo. E incluso nos recuerda la promesa de Apocalipsis 3:21 de que reinaremos con Cristo. Hermanos, veamos la gloriosa verdad que hay en esto. Esta iglesia es una comunidad escatológica. Somos el pueblo que compartirá el gobierno judicial de Cristo sobre el cosmos, sobre los ángeles caídos. Por tanto, si la iglesia, por su unión con Cristo, participa en el juicio final del universo, ¿cómo es posible que no tenga la sabiduría necesaria para resolver pleitos temporales y triviales dentro de la comunidad del pacto? ¿Cómo es posible? Si la iglesia del siglo XXI tuviera presente esta verdad bíblica, no hubiera tantas divisiones por cosas de segundo y tercer orden, mucho menos por formas, gustos o estilos. Debemos tomar conciencia y evitar esos errores infantiles que suelen ser repetitivos en nuestras vidas. Ahora bien, debemos ser cuidadosos. Debemos ser cuidadosos en la interpretación de este pasaje. Pablo no está prohibiendo toda instancia judicial. Pablo no está diciendo que debemos evitar ir a los tribunales cuando no sea necesario. El mismo Pablo en Romanos 3 establece que el magistrado civil es un servidor de Dios para castigar el mal. Y él mismo apeló al César cuando su vida corría peligro. El problema que Pablo condena aquí no es el sistema legal en sí, sino la actitud conflictiva entre hermanos que exponen públicamente sus diferencias y que, si las anteponen
a la unidad termina en división. Ir a tribunales incrédulos para resolver conflictos o disputas internas es un grito silencioso que le dice al mundo que la fuente de toda verdad, la Biblia, la fuente de toda sabiduría, no es suficiente para nosotros. Y que la cruz de Cristo no ha sido suficiente para darnos el poder de perdonar y de arbitrar. Es como dice el versículo 5, una vergüenza que desacredita el evangelio que predicamos. Ahora bien, no quiero pasar por alto este detalle, y es que en el versículo 4 dice: si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Aquí hay debates sobre esta interpretación. Sin embargo, después de irme al original y el contexto inmediato, me quedo con la que es más consecuente con el texto y su contexto. Y es que, en otras palabras, dice: ¿cómo es posible que para resolver sus problemas internos busquen opinión de jueces paganos que no tienen al Espíritu de Dios ni valoran los principios del reino? Los de menor estima no se refiere a hermanos pequeños en la fe, sino a los jueces incrédulos del mundo. Pablo los llama así porque, aunque el mundo los exalte, para la iglesia no tienen autoridad moral ni espiritual para decidir sobre la vida de los santos. Es por ello que dice el versículo 5 que eso es una vergüenza. ¿Qué significa para nosotros esto hoy? ¿Qué significa esto para nosotros en medio de una cultura que idolatra a los derechos individuales, anteponiendo el yo por encima incluso de Dios mismo y sus verdades? ¿Qué significa? En primer lugar, esto nos llama a recordar quiénes somos. No somos una asociación civil, somos el pueblo de Dios. Somos una familia en Cristo. Nuestros conflictos deben tratarse en casa, bajo los principios de Mateo 18, buscando a hombres y mujeres de Dios llenos del Espíritu y de la sabiduría que viene de lo alto. Claro está que cada caso tiene un tratamiento, tal cual una enfermedad. Si es un simple dolor de pierna, paracetamol y mucha agua en algunos casos. Pero si es un problema de gangrena que amerita acción drástica antes que afecta el cuerpo, hay que cortarlo de raíz, como el ejemplo disciplinario del capítulo 5 de 1 de Corintios. Sin embargo, lo que el pasaje está enfatizando es que cada vez que un creyente prioriza ganar un caso o tener la razón por encima del testimonio de Cristo ante los de afuera, ya ha perdido la batalla espiritual. La gloria de Cristo es infinitamente más valiosa que tener la razón, mis hermanos. Y déjenme hacer una aclaración, pues ciertamente un hermano que comete la falta de manera repetitiva debe ser puesto en disciplina para arrepentimiento, de tal manera que abandone dicha práctica. Pero si persiste y no cambia, dice el mismo Pablo que se trata como incrédulo. Te lo repito, cada caso debe ser filtrado por la palabra y no conveniencia. Por eso debemos cultivar en la iglesia una madurez que nos lleve a ser capaces de discernir con la mente de Dios. Si confiamos más en los jueces que no conocen a Dios que en la sabiduría que habita en el cuerpo de Cristo para cosas que pueden ser resueltas aquí, entonces apaga, cierra y vamos. Pues estamos revelando que nuestro corazón sigue anclado a este siglo y no al reino venidero. Una iglesia que pleitea ante el mundo es una iglesia que ha perdido su credibilidad y que niega en la práctica la suficiencia de las Escrituras. Qué horrible que el mundo tenga que ver al cristiano peleándose cualquier cosa, por poder, por tener la razón o por mostrarse superior. Qué horrible. ¿Será acaso que alguien quiera seguir a Cristo viendo ese ejemplo? Si no ve diferencia entre el mundo y la iglesia, en eso debemos reflexionar y debemos tenerlo presente en cada cosa que hacemos, pensamos, sentimos o dejamos de ser. Finalmente, hermanos, este texto nos confronta con la realidad de que todos compareceremos ante un tribunal. Para el creyente, esto es un llamado a vivir hoy a la luz de lo que seremos mañana. Para el incrédulo, es un llamado a arrepentirse de sus pecados y buscar a Cristo. Iglesia,
si la gloria de Cristo es infinitamente más valiosa que tener la razón, entonces debemos preguntarnos, ¿qué estamos dispuestos a sacrificar por esa gloria? ¿Estamos dispuestos a abrazar lo que para el mundo es derrota en pro de la victoria de Cristo? Esa paradoja que el mundo nunca entenderá, pero que para el creyente es camino a la santidad, es necesaria guardarla en nuestro corazón. Es por ello que lo segundo que vemos en este pasaje es una derrota con sabor a victoria. Una derrota con sabor a victoria. Y eso lo vemos en los versículos 7 y 8. Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 7 y 8. En estos versículos Pablo, con su acostumbrado estilo pastoral, pero muy directo, comienza diciendo en el versículo 7 lo siguiente: así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. En otras palabras, Pablo les está diciendo que ya de por sí el hecho de que haya peleas, discusiones y pleitos entre ellos es una vergüenza. Antes de que el juez terrenal dicte la sentencia, antes de que se firme el primer documento legal, antes de que se determine quién tiene la razón técnica, la iglesia ya ha perdido. El simple hecho de que el conflicto haya escalado hasta un tribunal pagano sin pasar por la disciplina de la iglesia constituye una derrota espiritual absoluta. Y es aquí donde el apóstol no se queda en la superficie del problema. Él plantea una alternativa. Él no solo identifica el problema, él no solo se está quejando, él plantea una alternativa que obviamente resulta escandalosa para el orgullo humano. Es contraintuitivo contra lo que nosotros queremos. Es escandaloso para el orgullo humano y para una sociedad obsesionada con la reivindicación del yo. Sigue diciendo el versículo 7, ¿por qué no sufrir más bien el agravio? ¿Por qué no sufrir más bien el ser defraudados? ¿Recuerdan las palabras de Mateo, de Maestro, en Mateo 5? Al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Hermano, esta disposición a sufrir agravio no es debilidad ni cobardía. Es una mentalidad profundamente cristocéntrica. La ética del Evangelio redefine lo que significa ganar y perder. Por eso vemos aquí una derrota con sabor a victoria. Para el mundo, ganar es retener el patrimonio. Para el seguidor del Cordero, ganar es perseverar y preservar el honor de Cristo. Aunque esto implique una pérdida material. El modelo supremo, hermanos, no es un sistema legal, sino el Salvador mismo. Como nos recuerda el apóstol Pedro en 1 de Pedro 2:23, que dice de Cristo, quien cuando lo maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa que juzga justamente. Hermanos, si estamos unidos a Cristo, estamos unidos a aquel que triunfó entregando su vida, aquel que no estimó ser igual a Dios. Hay batallas que no necesitan ser ganadas por nosotros. Hay batallas que necesitan ser dejadas en las manos del Señor para que el triunfo venga de Dios. ¿Qué debe significar esto para nosotros cuando florezcan las tensiones y los desacuerdos? ¿Qué debe significar eso? Significa que la pregunta clave en el corazón del creyente nunca va a ser ¿tengo yo la razón? Sino más bien, ¿qué glorifica más a Cristo? Esta mañana el hermano hablaba acerca de un lugar para la oración con todo el corazón y decía una serie de cosas que yo me ponía a meditar y sería el ideal para todo cristiano llegar con un corazón dispuesto, entendiendo que ya no se trata de forma, sino de fondo, de qué hay en tu corazón.
¿De qué manera vienes ante el Señor? ¿Con qué reverencia? ¿Con qué disposición de escuchar su palabra? ¿Con qué disposición de soportar el agravio? ¿Con qué disposición de ser igual a Cristo? La madurez cristiana se evidencia precisamente en nuestra disposición a soportar la injusticia personal, con tal de que el nombre del Señor no sea blasfemado entre los incrédulos. Hermanos, es 1000 veces mejor sacrificar mi gusto, mi forma, que sacrificar la paz y unidad en Cristo que debemos tener. Un pleito entre hermanos es ruido ensordecedor que impide que el mundo escuche el mensaje de la gracia. Y esto, mis hermanos, muchas veces es difícil de asimilar, y más cuando tocan algo que realmente nos duele, el orgullo. Pues, en el caso concreto del pasaje, vemos algo en el versículo 8 que lamentablemente puede infiltrarse en nuestras congregaciones. Dice el versículo 8: pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. El tema en cuestión es que Pablo viene enseñando que vale más ser maltratado y robado que robar y maltratar. Pero ellos hacen lo contrario, se maltratan y se roban entre ellos mismos. Pablo nos muestra que la raíz de estos problemas suele ser la codicia, suele ser el orgullo. Cuando el deseo de ventaja material gobierna el corazón, la cruz deja de gobernarlo. Y hermanos, debemos tener conciencia que es imposible, escúchese bien, es imposible en nuestras fuerzas poder responder con gracia. Es imposible. Cuando nosotros somos los agraviados, cuando uno de los que más queremos son los agraviados, es imposible en nuestra propia fuerza responder con gracia. Imposible. Solo el Espíritu Santo puede producir en nosotros ese fruto de paciencia y templanza que nos permite soltar lo temporal por amor a lo eterno. Hermanos, Dios usa esos mismos conflictos para moldear nuestro carácter. Pero si nuestro carácter no es moldeado, el problema lo tenemos nosotros. Por eso, iglesia amada, debemos examinarnos con honestidad. ¿Qué comunica mi reacción ante el conflicto? ¿Es consecuente con el evangelio que profeso? Si reaccionamos con la misma ferocidad y sed de venganza que el mundo, estamos diciendo que nuestro Dios no es suficiente para sostenernos. Pero cuando sufrimos el agravio con dignidad y fe, proclamamos que tenemos un tesoro en los cielos que nada en esta tierra puede tocar. Hermanos, Cristo no es solo un ejemplo a seguir, es el que nos capacita para seguirle. Nadie puede dejar caer las armas del orgullo si antes no ha sido desarmado por la gracia de Dios. Por ello el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, no quiere solo decirnos simplemente que intentemos ser mejores. Él quiere recordarnos que hemos sido hechos nuevos, que la razón por la que ya no debemos vivir defraudando ni pleiteando es porque nuestra identidad ha sido alterada en lo más profundo. Por eso, al finalizar esta sección, en los versículos del 9 al 11, nos recuerda algo importante que nos hace bien tener presente, para que, ayudados por el Espíritu Santo, podamos perseverar en la gracia. Por ello, el tercer y último punto de nuestro mensaje el día de hoy es el poder de una transformación redentora. El poder de una transformación redentora. Hasta ahora hemos visto la gravedad de la contienda entre los santos, pero ahora el apóstol Pablo eleva nuestra mirada para que contemplemos el panorama completo del reino de Dios y lo hace lanzando una advertencia a la cizaña que muchas veces puede estar entre la iglesia. Él dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Heredar el reino. Heredar el reino es entrar en plenitud de la gloria prometida a los redimidos. Pero Pablo dice aquí que los injustos
aquellos cuya vida que se caracteriza por la rebelión contra la ley divina no tienen parte en esa herencia. Y para que no quede duda alguna lo que esto significa, el Espíritu Santo nos entrega a través de Pablo una lista que representa la miseria del corazón humano caído. Inmoralidad sexual, idolatría, adulterio, prácticas homosexuales que degradan el diseño de Dios, avaricia, embriaguez y fraude. Pablo incluye al estafador y al avaro al lado del idólatra. ¿Por qué? Porque en el contexto de los corintios, aquellos que estaban defraudando a sus hermanos en los tribunales estaban demostrando que sus vidas todavía estaban dominadas por el mismo espíritu de este siglo. Hermanos, Pablo no está enseñando un perfeccionismo sin pecado, pero sí está advirtiendo contra un patrón de vida impenitente. Ya lo decía nuestro Señor Jesús, por sus frutos los conoceréis. Sin alguien no hay fruto. Sin alguien no hay una nueva dirección de vida y vive como si Dios no existiera. Puede una y otra vez profesar la fe. Puede una y otra vez decir que es cristiano. Pero al final es un engaño peligroso. Como bien dijo el apóstol Juan, el que practica el pecado es del diablo. Pero bendito sea Dios que el texto no termina en la condenación, pues el versículo 11 es el amanecer más glorioso que un pecador puede contemplar. Pablo mira a esa iglesia en Corinto, una iglesia llena de trasfondos oscuros, y dice: y esto erais algunos. Pablo no dice estos son, sino esto eran. Ahí resplandece la gracia que no solo perdona, sino que transforma radicalmente la naturaleza del hombre. Es por eso que luego describe lo que Dios ha hecho en su pueblo. Y para eso Pablo utiliza 3 verbos en voz pasiva para describirlo. Nos dice que habéis sido lavados, habéis sido santificados y habéis sido justificados. Primero dice, habéis sido lavados. Esto nos habla de la purificación real del pecado, del lavamiento de la regeneración por el Espíritu Santo, como enseña Tito 3:5. Hermano, la suciedad de nuestra antigua vida ha sido removida. Lo segundo es, habéis sido santificados. Es decir, habéis sido apartados para Dios, consagrados para su gloria y dotados de una nueva naturaleza que ahora debe amar la santidad. Y lo tercero es, habéis sido justificados. No es que ya se nos haya hecho justo por nuestras propias obras, sino que Dios nos ha declarado justos al imputarnos la justicia perfecta de su Hijo. Y todo esto, dice Pablo, ocurre en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Es la obra del Padre, ejecutada por el Hijo y aplicada con poder por el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué hacemos con esto? ¿A qué nos llama tener presente esto? En primer lugar, nos exhorta a buscar siempre la humildad al recordar la gracia de Dios. Nunca debemos mirar con altivez al mundo perdido, pues nosotros mismos estábamos en esa lista. Recordar lo que éramos nos mantiene humildes, pero recordar lo que somos ahora en Cristo debe producir en nosotros una pasión ardiente por la santidad. Si habéis sido lavados, justificados y santificados, ¿cómo podemos vivir como esclavos de aquello de lo cual fuimos libertados? La iglesia debe llegar a ser en la práctica lo que ya es por posición ante Dios. Nuestra reacción ante los conflictos internos es la prueba de fuego de nuestra autenticidad. El mundo necesita ver una comunidad de hombres y mujeres que ya no viven para sí mismos, sino para aquel que los llamó de las tinieblas a su luz grande. Amada iglesia, vivamos a la altura de esta transformación restauradora. No somos lo que éramos, somos nuevas criaturas en Cristo.
Busquemos que nuestra conducta en el cuerpo de Cristo proclame al mundo que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Ya para concluir, es cierto que la iglesia no es perfecta. Es cierto que en ella hay hombres y mujeres apartados para Dios, pero que batallan con el pecado. Eso es cierto. Es cierto que en la iglesia van a haber conflictos, van a haber diferencias. Pero hermanos, no se confundan. El Señor así lo quiso y lo dispuso. Porque en ella encontramos el taller de Dios donde Él nos santifica a través de nuestras relaciones. Y sí, incluso a través de nuestros conflictos. Cada desacuerdo es una oportunidad soberana para mostrarle al mundo que Cristo realmente transforma vidas. Cuando decidimos sufrir el agravio antes que deshonrar el Evangelio, estamos proclamando con más fuerza que 1000 sermones que nuestro tesoro no está en los tribunales de la tierra, sino en el trono de los cielos. Vivamos pues como lo que somos, una comunidad redimida, una comunidad que vive hoy bajo las leyes del reino que un día heredaremos plenamente. No permitan que la ceguera de este mundo les arrebate la visión de su destino glorioso en Cristo. Que nuestra vida corpórea, nuestra unidad y nuestra disposición a la paz proclamen a una sociedad quebrada y hostil que Cristo reina ahora y que su reino viene con poder. Que el Señor nos conceda la gracia de ser una iglesia que refleje la sabiduría, justicia y santidad de nuestro Salvador. Que caminemos en humildad, en una dependencia absoluta del Espíritu Santo y con un corazón anclado en la esperanza de aquel que nos justificó, de aquel que nos justificó y que nos llevará a su presencia. A Él, nuestro juez justo y nuestro Salvador eterno. Sea la gloria, ahora y siempre. Amén. Vamos a orar.